Ah, Ana, grabá. Hola, buenas tardes a todos. Siendo las 20 la hora convenida, damos inicio a la reunión de hoy. Quiero agradecer a todos los que nos están acompañando, agradecer a las empresas e instituciones que nos acompañan y hacen posible estos eventos. Les voy a pedir a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados a fin de evitar los ruidos externos o los ruidos ambientes. Les quiero anunciar que en breve vamos a dar la publicidad y los detalles de la diplomatura que hemos iniciado, que estamos programando para el año que viene, una diplomatura en negocios orientado a los mercados de capital. Eso por un lado. Y bueno, y ahora lo que voy a hacer es leerles el calendario de los próximos eventos. El próximo jueves 12 a las 18 horas vamos a tener la primera reunión de ese espacio de Asociación Civil Río Paraná que dimos en llamar Plaza de Libertad. Los invitamos a todos a incorporarse. Aquellos que tengan interés pueden mandar un correo a plazadelibertad@rioparaná.org.ar. El sábado 14, el próximo sábado, junto a profesores republicanos, vamos a tener a Martín Adis a las 16:45 con una charla sobre Borges. El martes 17 vamos a tener a Ulises Mendoza, presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, y al contador Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en una reunión a las 20 horas. El martes 24 de noviembre vamos a estar con el señor Gustavo Santos, que es el exministro de Turismo de la Nación, que va a hablar sobre la importancia del turismo en la economía argentina. El martes 1 de diciembre vamos a tener la presencia del reconocido economista Marcos Buscaglia, que va a hablar, bueno, por supuesto, de la situación económica de nuestro país. Bueno, ese es el calendario de eventos. Hoy vamos a hablar, como dice el título de la charla, sobre si la propiedad privada está en peligro. En ese sentido hemos convocado a dos reconocidos abogados. Por un lado, el doctor Mauricio de Alessandro y por el otro al doctor Enrique Abogado. Lamentablemente, hace unos momentos, el doctor Enrique Abogado me ha comunicado que no va a poder estar presente porque tiene un familiar con problemas de salud y en este momento lo está acompañando en la internación, así que le mandamos un saludo a Enrique y nuestros deseos de que se recupere pronto su familiar. En consecuencia, quedamos en la compañía del doctor Mauricio de Alessandro. Mauricio, no sé si estás por ahí. Por favor, Mauricio, si puedes activar el micrófono. Bueno, no tuve oportunidad de mirar si Mauricio ya había llegado. Bueno, no lo veo a Mauricio. Vamos a esperar unos minutitos. Está utilizando, ¿qué decía? Bueno, no tengo noticias de Mauricio, debe estar a lo mejor un poco retrasado. Sí, este hombre, ¿no? Sí, joder.
¿Cómo se llama? Alberto Cohen. Pero no está acá. Sí, ya lo vi yo. Ese es el que va a hablar, este. No. ¿Este? Sí, de Alessandro, sí. Bien, bien. ¿De dónde está el que estaba hablando recién? Conectado con el audio. No, sí, pero está. Pero no habla nadie. Bueno, no sé, la verdad que decirles no contesta Mauricio. Simplemente entonces voy a hablar un poquito, unos minutos mientras esperamos de Plaza de Libertad. Plaza de Libertad es un espacio que abrimos en la asociación. La idea de Plaza de Libertad es un poco generar una cantidad de personas, de amigos, de personas que tengan las mismas ideas de república, las mismas ideas de libertad, las mismas ideas de democracia y los mismos valores para poder generar una masa crítica, política, académica y de todos los órdenes, a fin de generar una instancia que pueda servir en cierta medida o en la medida de lo posible para enfrentar al Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo dejó de ser una amenaza para nuestro país. Perdón, no se escucha bien, tenés un acople. Y ahí está Mauricio. ¿No me escuchan bien ahora? Ahora sí. Ahora mejor, sí. Ahí me parece que está Mauricio. Ahí está Mauricio. Vamos a ver. No sé, no, ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Si podés activar el micrófono. ¿Ahora? Perfecto. Buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, ¿cómo andan? La Muy realidad es bien. que no Bueno. recibí el aviso y se me complicó el tema de la preparación, así que nada, acá estamos. Bueno, la cuestión, como te comenté, lamentablemente Enrique Avogadro no va a poder estar, tuvo un problema de salud de un familiar y no nos va a poder acompañar. Pero bueno, Perfecto. la idea era un poco tratar el tema del título de la charla, que era considerar si la propiedad privada está en peligro. Bueno, Sí. esa es la convocatoria y nos gustaría conocer alguna reflexión u opinión tuya. Bueno, la realidad es que si hay eco es porque alguien está abierto o tengo algo mal yo o no. ¿Ahora me están escuchando ahí? Perfecto. Perfecto. Bueno, a ver, los sucesos recientes que nosotros podemos caracterizar como más notorios con el Guernica y Entre Ríos han llevado a que la sociedad se altere en la idea de que detrás de esto puede haber un plan muchísimo más profundo que obedezca concretamente a la idea de afectar la propiedad privada u otorgarle a la propiedad privada la función social que la Constitución de 1949, reformada por Perón en su momento, le atribuía a la propiedad privada. Es decir, si esta vieja idea de la función social, que como dijimos fue consagrada constitucionalmente, la gente no se acuerda porque, claro, la gran mayoría de nosotros era chico en esa época, pero ya tuvo consagración constitucional y ya se habló de la función social. De hecho, el adalid de las tomas o el ideólogo de las tomas hoy, que es Juan Grabois, en su momento o hace ya dos años largos,
empezó a hablar de esta supuesta función social y trajo a la palestra de todos los medios y donde es habitual, habitué, la idea de que la tierra debe ser para el que la trabaja y que la necesidad de una vivienda digna y de una obligación constitucional de proporcionarle a los ciudadanos una vivienda digna habilita, por así decirlo, las tomas de terreno y de tal modo que la propiedad privada no es un derecho absoluto. Esto va contra la Constitución que tenemos vigente, que claramente en su artículo 17 dice que la propiedad privada es inviolable y que la expropiación tiene que ser hecha por ley, fundado en una causa decidida también por ley, es decir, que no puede, tiene que haber una causa y una ley que la valide. Sin embargo, estos caminos oblicuos, que en algunos casos, en el caso de Guernica, es la ocupación de terrenos fiscales sin autorización previa, y en el caso de Entre Ríos, la intromisión de este señor Grabois en una disputa de tipo particular que se refiere justamente a problemas familiares, asumiendo o dándole sustento más que legal, porque Grabois es poco lo que puede aportar legalmente, dándole sustento al planteo jurídico con una ocupación y el ingreso de 40 personas, lo único que ha hecho es erizar la piel de toda la sociedad. Yo creo que sí hay un plan concreto, creo que hay un plan que está germinando para afectar la propiedad privada, pero que anida dentro de la coalición gobernante, pero que en definitiva está lejos de tener éxito, simplemente, primero porque la figura de Alberto Fernández en esto, mal que pese, cuando se decía con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, que era la frase que acuñó Alberto Fernández, tiene mucho de esto. La gente que votó al Frente de Todos, muchas de ellas votó a Fernández creyendo que de esta manera iba a haber un nuevo gobierno, lejos de los principios que denominan neoliberales del macrismo, pero que iba a tener el control el control, por así decirlo, de Alberto Fernández de las barbaridades que se le podía ocurrir a muchos de los integrantes de la alianza gobernante y a la propia Cristina. Todo esto ha generado esta sensación de que si se avanza y se permite el avance en alguno de estos temas, seguramente podemos estar en una oleada de ataque a la propiedad privada. Ahora, la Argentina, creo que todos estamos de acuerdo, tiene un problema gravísimo de vivienda. Tiene un problema gravísimo de vivienda, más o menos faltan en la Argentina unos 4 millones de viviendas, y de las viviendas que hay, 1 millón de ellas no son habitables, no son dignas. Es decir, cuando se entiende por no ser habitables o dignas, que haya más de 4 personas por cada habitación. Es decir, más allá del acceso a los servicios, hay hacinamiento en muchas de las viviendas que se consideran. Tampoco hay mercado de alquileres. Ayer llegué de Estados Unidos, tengo un amigo que compró un departamento allá por $60.000. Es decir, un departamento de $60.000 en Miami es literalmente una porquería. Está a exactamente 62 cuadras del mar, que acá, digamos, en Mar del Plata es como irse más o menos a Sierra de los Padres, más o menos de distancia. Está lejísimo del mar, lo pagó $62.000. El barrio es una porquería y la construcción es una porquería. ¿Cuánto le parece que le pagan de alquiler por mes a este amigo mío en ese departamento de $60.000? $700 por mes. Es decir, que a 150 el dólar, menos las expensas, que son nada, porque son $100, esta persona se está llevando alrededor de 100.000 pesos por mes, con un departamento que vale 60.000. Mi mujer tiene un departamento que era su departamento de soltera en Sen City, en plena capital
en pleno Puerto Madero, con pileta, amenities, vale $250.000 y le pagan de alquiler $55.000. Es decir, claramente acá nadie va a poner una propiedad, nadie va a invertir para tener una propiedad en alquiler, porque a duras penas va a poder mantener el valor de la propiedad si es que no le agarra un rodrigazo o una inflación. Es decir, no hay forma práctica de que la gente invierta en propiedades para alquilar. Y además de esto no hay ahorro suficiente, porque no se puede ahorrar si no es en otra moneda. No se puede ahorrar en Argentina en pesos, porque claramente el ahorro está desaconsejado, porque el peso se devalúa, y por lo tanto no hay ahorro, y como no hay ahorro, no hay inversión. Los países que no tienen ahorro no tienen inversión, y si no hay inversión, tampoco hay inversión para viviendas. Claramente no solo hay un déficit de viviendas, sino que no hay en los próximos 5 o 10 años una perspectiva de que de algún modo se genere un mercado inmobiliario. La única forma de generar un mercado inmobiliario sería, o algunos hablan de un jubileo, es decir, permitir una suerte de blanqueo de los dólares a través de la inversión en inversiones inmobiliarias con destino al alquiler. Pero la ley de alquileres que se le ocurrió a un iluminado del PRO, es decir, acá no existe ninguna responsabilidad del partido gobernante, generó que los alquileres aumenten el 52% en lo que va del año, bastante más que la inflación, pero muchísimo en un país que está demolido, y tiene con consecuencias gravísimas porque muchos propietarios, además, a pesar de esa suba, han sacado los inmuebles de alquiler y claramente no se ha reducido la cantidad de inmuebles para alquilar. Es decir que faltando inversión, faltando ahorro y faltando renta en los inmuebles para alquilar, claramente el destino o lo que viene es, respecto a la vivienda, más déficit de vivienda. El otro tema grave es que en la Argentina no hay tierra, y ustedes dirán, ¿cómo puede ser que no haya tierra en la Argentina? No hay suelo urbano, no hay suelo construible a valores normales. Yo soy de Tandil, en Tandil no hay ningún terreno que cueste menos de $25.000. No hay forma práctica de construir una vivienda social o una vivienda de poca, barata o de poco costo de construcción, cuando el terreno vale $25.000. Es imposible. Y no hay forma práctica también de que el Estado ponga a disposición terrenos o tierras fiscales para poder construir, porque claramente no alcanzan, y los que ocupan las tierras fiscales lo hacen como un negocio personal. No hay forma organizada que construya viviendas si no es con la ayuda del Estado. El plan Procrear, un invento kirchnerista de los últimos años, del 2000, me voy a correr de acá, del 2015, de 2012 al 2015, era un plan que fue muy ambicioso, construyó muchas viviendas, pero todos ustedes deben saber, seguramente lo deben haber conocido a través de algún pariente o amigo, era un plan de vivienda para clase media muy acomodada. De hecho, cuando llega, con la ayuda del banco hipotecario, cuando llega al gobierno el macrismo, se da cuenta que había más de 1/3 de las viviendas del plan Procrear sin adjudicar. En Tandil, por ejemplo, se hicieron 640 viviendas. Cuando llegó el macrismo, es decir, ya finalizado el gobierno de Cristina, había 238 viviendas sin adjudicar. En una ciudad como Tandil, donde 600 viviendas puede cubrir la demanda de viviendas sociales. ¿Por qué esas 238 estaban sin adjudicar? Porque las personas que se postulaban no tenían sueldo suficiente para pagar ese tipo de propiedades. Es decir, que el plan Procrear, generado por el gobierno más progresista de los últimos 20 años, apuntaba a gente que tenía por lo menos 2 sueldos en blanco en la familia y que ganaban en ese momento arriba de $65.000. Es decir,
todas estas cosas conspiran contra la posibilidad de vivienda. Y cuando la gente carece de vivienda, empieza a pensar cómo se apropia de tierras o de vivienda de otro. Proliferan, y todos lo sabemos, sistemas de corrupción que incluyen a porteros, muchos de esos casos el propio portero de su propia casa, esperando que muera una viejita para hacer un contrato que no tiene pariente, para hacer un contrato falso de alquiler y poder meterse en la casa. Las casas tomadas, que han dejado de proliferar en la ciudad de Buenos Aires porque los vecinos supieron que aquellos que tomaban casas generalmente venían de la mano de otros delitos y se los empezó a denunciar, y la justicia ha tenido cierta mano dura en las usurpaciones, pero claramente también es una de las formas de intromisión, y en la toma de tierras siempre avalada por un puntero. En este momento yo estoy participando de un proceso de adquisición de vivienda de una cooperativa en la zona de Ezeiza. La cooperativa compró las tierras al Estado Nacional en el año 1986, es decir, hace nada más que 34 años. Todavía no pudieron escriturarla, y las 20 hectáreas, es un predio chico de 20 hectáreas, tienen 1 hectárea que era para lugares comunes, supuestamente para poner un comedor o un jardín de infantes. Son lindas casas hechas sin ninguna ayuda estatal, salvo la venta del terreno. Y en este proceso de la cooperativa ya apareció un puntero del intendente de la zona diciéndole que para poder escriturar las tierras a favor de los propietarios de cada una de los terrenos, es necesario que ese lote de 1 hectárea, lejos de ir a un lugar común, sea puesto a disposición para una organización social que piensa darle alguna utilidad social, no para los del barrio este, que es un barrio, como digo, hecho por cada uno de las personas con su propio esfuerzo, sino para un barrio lindero donde la gente ha accedido en forma absolutamente irregular a viviendas que no tienen condiciones mínimas. Es decir, que claramente la aparición de la política, de las supuestas organizaciones sociales, viene de la mano de algún puntero político, no importa el signo o el partido que sea, destinado a robarse las tierras. En este contexto, la justicia aparece como el único lugar destinado a frenar un impulso de limitación o de limitación, del derecho de propiedad, que para la Constitución es absoluto, pero que ya vimos para muchos miembros del partido gobernante no lo es. Y claramente si no confiamos en la justicia, y la justicia está permanentemente amenazada, porque la política en general, también esto es transversal a todos los partidos políticos, tiende a querer tener jueces que acompañen las decisiones políticas del Poder Ejecutivo / Legislativo. Eso genera esta sensación. Si yo tuviera que llegar a una conclusión en este aspecto, la conclusión es que sí, la propiedad privada está amenazada. Y está amenazada por lo que digo, por una necesidad creciente de vivienda, escasez de vivienda, escasez de suelo urbano y beneplácito de muchos de los miembros. El perro está ladrando porque alguien tocó timbre. Perdón, pero ya alguien irá a claramente hay dentro de este esquema un peligro real y concreto, que seguramente va a generar o está generando esta sensación o esta idea de inseguridad o de falta de seguridad jurídica que todos vivimos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o quieren que avancemos en algunos fallos recientes del tema, o consideran que es necesario debatirlo. Yo creo que es una cuestión para debatir más que para
para exponer, porque cada uno tendrá dentro de lo que es su comunidad alguna idea similar o contraria a lo que estoy diciendo, ¿no, Alberto? No, perfecto, Mauricio. Sí, muchas gracias. Mirá, no, pensaba que podíamos dar lugar a las preguntas. Por favor, activar su micrófono, Fabián. Buenas noches. Hola, Fabián. Yo soy director institucional de la Asociación Civil Río Paraná. Un gusto tenerlo con nosotros, doctor D'Alessandro. Gracias, Fabián. Siempre lo veo muchas veces en la televisión. Así es. La pregunta que escuché, usted dijo de un departamento lejos de la costa en Miami de $62.000, ¿no? Así Y una es. renta de 700, y una renta de $700 por mes. O sea, Así es. $8.400 al año le rinde más del 12%. Es una locura, ¿no? Eso no Sí. existe en la época normal ni en la Argentina. Es No. una cuestión, es un tema normal en esa zona, digamos, porque realmente es una inversión. Bueno, son propiedades que han sido subvaluadas justamente después de la crisis del 2008, se han subvaluado las propiedades y entonces la gente alquila y paga retornos más grandes de lo que ocurre en el mundo. Por supuesto que son excepciones, digamos, pero claramente lo que en la Argentina pasa es que los valores de la propiedad de Fabián no se compadecen con la renta en dólares. O sea, vamos a suponer, es cierto lo que usted dice, 12% es mucho en todo el mundo, pero aunque fuera, vamos a suponer que ese inmueble de $62.000 no tuviera una renta más que del 8% anual. Eso significa $5.000 al año, significa $400 por mes. $400 por mes son 60.000 pesos. Igual sigue siendo una renta altísima respecto de lo que hoy por 60.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires, $60.000 en la ciudad de Buenos Aires compras un ambiente, un monoambiente con suerte, y lo podés alquilar con suerte en 20.000 pesos, 15.000 pesos. Lo que digo es que el valor de la propiedad en la Argentina para la renta en dólares es miserable en cualquier lugar. Es decir, ¿qué quiero decir? Los departamentos están muy caros en dólares en la Argentina, porque en definitiva lo que lleva al valor de la propiedad es su renta, o el disfrute o la renta. Si vos querés, yo justamente el otro día tenía una discusión con un broker americano por un cliente mío que estaba comprando una especie de shopping, y entonces él tenía una renta para el shopping mucho más baja que esta, y yo le decía al broker americano, bueno, pero lo que sube la propiedad también es ganancia, porque él compra hoy, dentro de 10 años, con un contrato atado, dentro de 10 años esto va a costar el 30% más. Me dijo, no, porque mientras la renta de la propiedad sea esta, el valor de la propiedad no va a subir más. Hay una correlación entre renta y propiedad que hace que haya inversión en inmuebles para vivienda. En la Argentina eso está roto. Las propiedades son carísimas y dejan muy poca plata en dólares para la inversión que significan. Entonces nadie quiere invertir. Mi mujer tiene, como digo, tiene un departamento de $250.000 para obtener de renta 55.000 pesos por mes. Es decir, no tiene ningún sentido, no tiene razón de ser, porque ahorrar $250.000 para ella, que es una abogada joven, le llevó media vida, y ahora con 55.000 pesos no podría vivir ni un mes, ni medio mes, tendríamos que entregar el perro en adopción. Entonces, eso es lo que digo que hace que no haya ningún tipo de inversión posible en tema de vivienda y genere esta escasez de viviendas para alquilar, que eso es la forma de paliar el déficit de vivienda, ¿no? Si no hay forma, la gente no tiene ni dónde vivir porque no la puede comprar, ni tampoco tiene viviendas para alquilar. Está bien. Le hago una pregunta nomás, porque era
una locución, digamos, de lo que usted planteó del departamento. Pero mi pregunta es, ¿qué seguridad tenemos, digamos, yo soy santafesino, vivo acá, nací acá, soy hijo de inmigrante y todo lo que hice lo hicimos trabajando con esfuerzo, ¿no? Y Sí. hoy en día, ¿qué seguridad tiene uno de ir a la justicia en un tema yo estoy viendo de las usurpaciones? Porque uno va a almorzar un domingo al mediodía con su familia y se puede encontrar que le usurpen su propiedad, su casa. Bueno, ese es el ejemplo que... Con escuchar a la ministra que dice tiene que ir a la justicia. ¿La justicia qué? ¿Va a durar 2 años? ¿Va a estar en la calle una? No, ¿Qué hace bueno, uno? en definitiva, digo, para no asustarnos tanto, los que especulan con las usurpaciones, las tomas de casa, generalmente se meten en un lugar donde hay un resquicio. Gente que sabe que ha muerto el propietario, que no tiene parientes, que no van habitualmente. Eso cuando hablamos de una casa o de un departamento. Muchas veces, como dije, con la complicidad de organizaciones integradas por los propios porteros del edificio, o algún vecino del edificio que está alerta y comunica la existencia de esta propiedad o de este lugar. Ahora, respecto de los establecimientos rurales, los campestres o lo que ya no es urbano, la cuestión es diferente. Porque no solo se trata de usurpaciones, la afectación de la propiedad privada, se te meten en el campo, te sacan las vacas, te carnean vacas. Para el otro día en Tandil, vuelvo a autorreferenciar a mi ciudad, me llamó un señor desesperado, le habían carneado su chancha. El tipo vive a 5 kilómetros del centro de Tandil y tenía una chancha que era todo su sustento. Con la chancha comía, vendía los chanchitos y se la carnearon. El tipo lloraba amargamente. Digo, también eso es afectación de la propiedad inmueble. Respecto de la solución judicial, las fiscalías actúan rápidamente en el caso de usurpaciones. Actúan muy rápidamente. Esta idea de que la gente le usurparon un terreno y no hicieron nada, o la justicia no hace nada, está vinculada a otra cosa. Muchos de los terrenos que son usurpados por complicidades de los propios municipios, empleados de municipios infieles, comentan sobre terrenos donde el propietario está muerto hace muchos años y el que aparece, el propietario dominial, y el que aparece teniendo la propiedad, tiene una cesión de derechos o algo que heredó de su abuelo o de su papá, pero no tiene el título a nombre de él. Es lo que pasó el otro día con Damián de Santo en Córdoba, ustedes lo vieron, o lo que pasó con el propio Echeverre en Entre Ríos, ¿no? Donde claramente los Echeverre, el papá de Echeverre, había obtenido una cesión de derechos de quien era el ocupante de la tierra, y cuando se produce la sucesión, no se produce la sucesión de un título dominial de un campo con escritura escrito a nombre de los Echeverre, sino de una cesión de derechos de un ocupante que estaba generando lo que se llama la usucapión de la tierra, es decir, ocupando por más de 20 años en forma pacífica un terreno, pagando los impuestos, ejerciendo actos posesorios, y después la justicia se encarga de atribuirle a aquel que lo ocupó. Es una solución que estaba en el Código Civil, que se mantiene en el Código Civil unificado ahora, pero que era válida en 1853 o 1862, cuando era el Código Civil de Vélez Arfield. Es decir, eran soluciones porque la pampa era inmensa, la gente venía, se ocupaba una tierra, se quedaba 10, 15, 20 años, tenía sus hijos ahí, hacía su casa y nunca tenía terreno. De alguna forma había que ponerle fin a esa incertidumbre, y aparece esta figura del usucapión, que es una figura no solo argentina, sino del derecho romano, y de esa manera la gente accedía. Entonces, muchas de las veces, Fabián, que uno lee, no le dieron bola, a esta persona no le dieron pelota, la justicia no le dio bola, es porque justamente
no era gente que tenía un título de propiedad, sino el abuelo había comprado un terreno en algún loteo de los años 60, le había dado una libreta que decía que ese terreno era de él nunca más había ido porque se habían mudado, porque la familia, y 40 años después, 30 años después, aparece el titular de esa libreta, intenta entrar en el terreno y en el terreno se encuentra con que hay una persona viviendo ahí. Pero eso son usurpaciones, pero que parten de la base de la ocupación de un terreno que no tiene un titular dominial vivo o conocido, sino que tiene un titular dominial que por ahí murió hace 70, 80 años, y alguien que en su momento ejerció actos posesorios, pero que hace 20 años no se ocupa o no va al terreno. Digamos. Contra eso, digamos, es difícil. No es el caso de este hombre Grabois, que eligió una estancia, el mejor lugar de la estancia, con aguada, con una propiedad, y se metió. Esa es otra historia, ¿no? Es otra historia, pero digo, no pasa habitualmente que se producen estas usurpaciones si no hay algún problema de papeles previo respecto a la propiedad, ¿no? O al inmueble rural u urbano. Perfecto, Mauricio, gracias. Gracias. Perdón, Juan, tengo una pregunta Sí, acá Juan. en el chat que dice así: si fuera Tiene posible. que activar el micrófono, Juan, no sé si lo puedo activar yo de acá. Sí, pero espérate, tengo antes una pregunta No del puede. chat. Tiene que activárselo el administrador. ¿Me escuchan? ¿Me escuchás, Mauricio? Tengo una pregunta del chat. ¿Me escuchás, Mauricio? Hola, ¿me Hola, escuchan? Mauricio. No te estamos escuchando, Alberto. Yo te escucho. Mauricio, ¿me escuchás? ¿A mí Sí, me se escuchás, escucha. Mauricio? Mauricio, No, yo no te escucho, Alberto. me parece que Mauricio, Ana, decile por el chat que tiene problemas él. Perdón, ahí está. Ahora sí Ahí escucho, está. perdón. Bueno. Perdón, discúlpame, Alberto. No, Sí, está bien, perfecto, no hay problema. No, es sí. así esto. No, que tengo una pregunta acá en el chat que dice A ver, así. sí. A Dice ver. así: si fuera posible, me gustaría preguntar, ¿qué debería hacer uno o cuáles serían los seguir en la eventual que uno sufriera una usurpación? ¿Cuáles serían los pasos Bueno. legales a seguir? Bueno, ahí hay que distinguir si uno tiene un título de propiedad o tiene una cesión de derechos. Es decir, vamos a suponer, tu mamá, Alberto, compró en un loteo en el año 70 un terreno del cual había que pagar 140 o 160 cuotas, de las cuales tiene una libreta que pagó 30 cuotas. Esa es una historia. La otra es si tu mamá tiene un terreno con una escritura a nombre de tu mamá. Si la escritura está, si hay una escritura, es muy fácil, hay que ir a la fiscalía de turno, eso inmediatamente vas a tribunales y te indican cuál es la fiscalía de turno, presentás la escritura y decís que se ha ocupado. Triquiñuelas que los ocupantes hacen, ponen una vaca y se van. O sea, si es un terreno, se pone una manzana, ponen una vaca, 2 vacas, y dice que las tienen ahí pastando porque alguien les alquiló, y cuando viene la policía dice, no, yo acá le alquilé a un señor, a Alberto Coan, y él me dijo que me dio este contrato, y yo podía poner las vacas acá, y estas vacas son mías, no se pueden sacar porque son mías. Este es el esquema. Ahora, un juez con ganas, una fiscalía con ganas, lo saca patadas en 10 minutos. El recurso es ese. Hay miles de triquiñuelas. Una de ellas es instalar 3 o 4 vacas o 2 ovejas y decir que están pastando ahí con algún contrato. Eso es, si uno tiene el título de propiedad, se hace muy fácil echarlo. Si uno lo que tiene nada más que un boleto de compraventa de hace 30 o 40 años, o una cesión de ese boleto de compraventa, lo que uno debe hacer es mostrar el pago de los impuestos y concurrir con ese título más el pago de los impuestos y cualquier hecho que acredite que uno
ha ejercido actos posesorios. Vamos a suponer, volvemos a este caso de la manzana, donde vos tenés un boleto de compraventa de algo que tu mamá compró en el año 1970. Pero vos después hiciste un molino, y tenés los papeles del pago del molino. Después pusiste un alambrado alrededor de toda la manzana. Y entonces tenés el pago del alambrado y tenés la empresa que hizo el alambrado. Y después de eso había una especie de tinglado chico donde vos habías construido porque pensabas hacer una casa. Y traés el boleto de compraventa. Esos son actos posesorios. Y con eso podés repeler la intrusión de aquel que se ha metido, aunque se haya metido con un par de animales, diciendo de que está ahí hace mucho tiempo. Habitualmente los que hacen eso con los animales son porque en ese lugar ha habido un puestero, vamos a suponer. Ahí vivía don Zoilo, que tenía una chica que se encargaba de las cosas de la casa, doña María, que en ese momento tenía 18 o 20 años, don Zoilo a los 85 partió, María se quedó en la casa, al principio cuidando las cosas de don Zoilo, y un día le puso la María a la tranquera, y tuvo 2 hijos, se casó, y un día aparecen los parientes de don Zoilo, 10 o 15 años después o 20 años después, y María dice, yo me quedé acá, la casa esta la arreglé yo arreglé el alambrado, estos son los impuestos, y ahí sí tenés un conflicto y no lo vas a sacar tan fácil. No lo vas a sacar penalmente, vas a tener que hacer una acción civil, una acción posesoria, un interdicto vinculado a la propiedad. Y esto sí genera una pelea judicial en otro ámbito donde podés ganar o perder de acuerdo a los actos posesorios que hayas hecho. Hay que consultar a un abogado, quinta desgracia en todo esto. Porque el abogado generalmente para estas cosas, primero, hay pocos abogados que conocen bien esta materia. Y después hay pocos abogados que no se quieren quedar también con el terreno ellos, ¿no? O sea, está el usurpador que se quiere quedar con el terreno y los abogados que se quieren quedar con el terreno. En definitiva, estás en un problema, pero bueno, hay que consultar necesariamente un abogado. Alberto. Alberto, me parece que se cortó. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí, dale. Mauricio, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto, sí. Bueno, gracias. Sí. Ahí otra pregunta del chat que dice así, ¿qué salidas se imaginan para solucionar el problema del difícil acceso a la vivienda en Argentina? Bueno, lo dijimos un poco, sin inversión, el país está condenado al fracaso, no solo en vivienda, en todo. La Argentina es uno de los países que menos invierte en Latinoamérica. Ya no estamos... Latinoamérica es una de las regiones que menos invierte en el mundo. Y Argentina es una de las regiones, no, es la región que menos invierte en América Latina. Por ejemplo, el mercado de las hipotecas, que es una de las formas de financiar vivienda, comprar con hipoteca a 30 años. Macri lo intentó con el UBA, la gente grita. Mira, este es un buen ejemplo. Yo me peleo con Brancatelli, a quienes todos ustedes conocen. Mi gran pelea con Brancatelli, que Brancatelli se queja del UBA y dice, ¿cómo puede ser que el UBA es un robo de Macri? Él compró una casa con UBA de $250.000. El UBA está por las nubes, pero en dólares lo que paga es muy poco respecto de lo que vale su propiedad. Esto es por vía de esa cuestión artificial de que las propiedades no bajan en dólares y el dólar se va por las nubes, igual la propiedad sigue costando lo mismo. Nadie, vos lo ves, no hay nadie que crea que su casa vale menos del año pasado ahora. La gente dice, está más difícil para vender, pero precio, todo el mundo creemos que vale. Yo creo que vivo en una casa, yo cuando me preguntan cuánto vale tu casa, sigo diciendo el mismo precio que tenía el año pasado. Y cuando me preguntan, ¿pero la podrías vender en ese valor? Y está un poco más duro, minga más duro, no tendría que costar 4 veces más la casa. Pero, digamos, la única
la única forma conocida en el mundo occidental es la inversión. La inversión la pueden hacer los privados o la puede hacer el Estado. El Estado, para invertir, cuando invierte, tiene una sola forma: o se endeuda, Argentina no se puede endeudar más, o emite, que es en la práctica lo que ocurre. Argentina emite y genera inflación y por lo tanto genera un desquicio. Pero la realidad es que la inversión privada tiene que venir de la mano del mercado hipotecario, que es la única forma. Si no hay inversión, no va a haber nunca vivienda, no va a haber mayor cantidad de vivienda, nunca. Ahorro e inversión. Gracias. Tengo otra pregunta acá que refiere a si el tema de las usurpaciones y de las ocupaciones tiene un efecto contagio a la luz, digamos, de la laxitud de la posición del gobierno. Bueno, el gobierno se ha empeñado, la verdad, el gobierno se ha empeñado en forma permanente de decir que no avala las usurpaciones. Es por eso que la gente supone que avala las usurpaciones, porque en la Argentina cuando alguien dice que no, todo el mundo piensa que el dólar no va a subir, todo el mundo sale a comprar dólares. La inflación va a bajar, todo el mundo sale desesperado a comprar bienes porque sabe que la inflación... Con esto pasa algo parecido. El chico Grabois le hizo un gravísimo daño a la credibilidad del gobierno y generó esta idea de que el gobierno está avalando. ¿Por qué entendemos eso? Porque aún el propio presidente Alberto Fernández, considerado una paloma en esta lucha de halcones y palomas, me vuelvo a mudar porque me quedo sin batería, considerado una paloma, llegado el momento dijo: no cabe ninguna duda que la propuesta de Grabois respecto de la propiedad privada es coherente. Es decir, si sin perjuicio dijo que no se debe avalar de ninguna manera las usurpaciones, lo que él plantea respecto de la propiedad privada es coherente. Y entonces, con esas declaraciones, lo único que logró justamente es que la gente se asuste. El gobierno claramente ha jugado con esto porque, como todo gobierno que propone medidas populistas, como, o sea, no lo digo peyorativamente, pero que propone cuestiones de redistribución de los ingresos, fuerte redistribución de los ingresos a las clases más necesitadas, obviamente que la única forma es sacarle a los ricos, y a los ricos se les puede sacar por vía impuestos, y en la Argentina ya no hay más forma de sacarle a los ricos por vía impuestos, porque la gente no paga los impuestos, sino si no es por estas medidas que tienen que ver con limitaciones de la propiedad privada. Y la gente percibe esto, lo percibe, se asusta, inmediatamente se asusta, deja de invertir en propiedades e intenta vender y llevarse la plata al colchón. Por eso, increíblemente, la producción se paró durante 9 meses en la Argentina y, sin embargo, se vendieron más autos que en el año 2019. O sea, hay cosas que son increíbles, ¿no? Y autos caros, están todos los autos caros vendidos, aprovechando un supuesto dólar barato. La realidad es que la gente tiene los dólares en la casa y tiene miedo, es decir, por cuestión o por tema de inseguridad, piensa que lo van a robar y no ha encontrado mejor cosa que fugar hacia los bienes donde no hay producción. Por eso también la inflación va a explotar el año que viene. ¿Por qué? Porque hay escasez de bienes. Durante 9 meses no se hicieron... Piensen en el tema de electrodomésticos. Se vendieron electrodomésticos como el año 2019. La gente no salía de la casa, pero compraba licuadora. Es decir, han comprado toda la existencia y todo el stock de licuadora en un país que hace 9 meses que no produce una sola heladera ni licuadora. No hay forma de que los precios no suban. Claramente, creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Si uno intenta comprar un televisor o algún electrodoméstico, y los precios suben porque hay una demanda incontenible, la gente se quiere deshacer de los pesos y termina comprando cualquier bien. Bueno, creo que eso es también otro de los problemas que tenemos y que va a generar a muy corto plazo una situación límite el año que viene, ¿no? Estamos muy cerca de que eso ocurra. Tal vez
no haya, como algunos agoreros anuncian, una hiperinflación, pero sí va a haber una inflación galopante y bueno, esta idea de que la Argentina no tiene dólares para importar bienes, los tiene que fabricar acá. De hecho, lo vimos. Celulares, por ejemplo. Mirgor compró por $1 una empresa que se llama Brightstar en Tierra del Fuego que fabrica celulares. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque claramente va a haber que ensamblar en la Argentina, nadie va a poder traer. Un iPhone vale $1.200, vale a valores de 230 o 240 mil pesos, una cifra. El tipo que tiene un iPhone hoy es millonario, ¿no? Pensar que hay jubilados, los matan a trompada para sacarle 4 o 5 mil pesos y un iPhone vale 230.000. O sea, hay unas inequidades que a muy corto plazo se van a notar en nuestra vida cotidiana. Perfecto, gracias Mauricio. Tengo acá otra pregunta. Sí. Dice así: el derecho a la vivienda está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Eso está en contra o se contrapone al derecho a la propiedad? ¿Cuál debería prevalecer? El derecho a la vivienda está también en la Constitución Nacional. O sea, derecho a una vivienda digna, derecho a la salud, derecho, o sea, las constituciones se han convertido, las constituciones de la época moderna en países como el nuestro, se han convertido en una declaración vacua de derechos, porque sí, es muy fácil decir que hay derecho a una vivienda digna, pero ¿cómo se accede a ese derecho? ¿Cómo se accede a la vivienda digna? La jueza liberatoria en la ciudad de Buenos Aires, jueza del Tribunal Contencioso y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, encontraba una forma bastante fácil. La gente tiene derecho a una vivienda digna, dice la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, le ordenaba al gobierno que le proporcionara una vivienda digna a cada uno de los que se presentaba en su juzgado. Inmediatamente, ¿qué empezó a hacer? Macri estaba en el gobierno en ese momento, creo que antes, Ibarra, alquilaban hoteles, la ciudad alquila hoteles de pasajeros y manda a la gente a esas viviendas dignas. Es decir, les da gratis una vivienda a todos los que tienen la suerte de iniciar un reclamo judicial y caer en alguno de los 6 juzgados que se denominan los juzgados chavistas en la jerga de los abogados de la ciudad de Buenos Aires, no sin cierta maldad. Quiero decir que Elena Liberatore es la madrina de mi hija, por lo tanto, en este caso no tengo ninguna maldad respecto de ella, pero claramente es la única solución que han encontrado, porque la pregunta es válida. ¿Se contrapone con el derecho de propiedad, el derecho a la vivienda digna? En cuanto para otorgar esa vivienda digna haya que sacarle a alguien lo que es de él, lo que se ha ganado honradamente y con su trabajo, sí se contrapone. Pero en definitiva, siempre en las constituciones liberales, como la nuestra que hizo Alberdi, basado en la Constitución americana, el derecho de propiedad prima sobre el derecho a la vivienda digna. En la Constitución cubana, no sé si hay constitución en Cuba, me imagino que sí, porque todos los países de América tienen su constitución, prima la función social y el derecho a la vivienda, y se subordina el derecho de propiedad a la vivienda digna. En la colisión, en el mundo occidental, gana el derecho de propiedad. Lo digo no sin cierta vergüenza, porque algo me hace ruido cuando uno dice el derecho de propiedad es absoluto y hay gente que no puede comer o no puede vivir en una casa digna porque hay que privilegiar el derecho de propiedad. Me hace ruido, pero es como ha funcionado en los últimos 250 años el capitalismo. Y quiero decirle a todos ustedes que en 1830, cuando empezó la revolución industrial, el 5% de la gente era rica, el otro 95% era pobre. Y 250 años después de capitalismo, el 5% es pobre en el mundo, salvo en la Argentina que tenemos el 30%, pero en el mundo, o 40%, en el mundo solo el 5% es pobre y el 95% vive bien. Es decir, que claramente el único sistema que ha funcionado es el capitalismo a lo largo de estos 250 años. Es una verdad irrefutable. Diría Milei
en el comunismo se mataron 150 millones de rusos, exagera un poquito Milei, y sin embargo el sistema no funcionó, fue un sistema brutal y terminó todo el mundo empobrecido. Es decir, que claramente privilegiar el derecho de propiedad ha generado que del 5% de ricos del mundo se haya convertido en un mundo con solo un 5% de pobres, 250 años después. Con la realidad de la máquina, el que introdujo la máquina, dejó la máquina de velas, de hacer velas, ¿no? Candles, las velas, dejó más pobres. Imagínate que la gente hacía cada vela, torneaba cada vela, y la gente lo único que usaba era vela. Un día se inventó la máquina de hacer vela, quedaron fuera del mercado millones de personas que hacían velas. Sin embargo, la sociedad el mundo encontró una nueva actividad para eso. Los que volvían de las guerras se llevaban 1 millón, 2 millones de personas a la guerra, dejaban a las mujeres, y esa gente volvía de golpe, se terminaba la guerra y volvían 2 millones de soldados de golpe. Uno dice, eso sí que era desocupación, ¿no? Porque volvían 2 millones de personas que no tenían nada para hacer, lo único que sabían hacer era guerrear a un mercado que estaba totalmente deprimido. Sin embargo, el mundo encontró el sistema para darle trabajo y para darle ocupación a esa gente y para darle de comer a esa gente y para generar cosas donde se suponía que la aparición de la máquina iba a terminar con el trabajo humano. El mejor sistema es el capitalismo, de lo que está probado, y el capitalismo tiene como sustento básico, columna vertebral, la propiedad privada. Nos suene a todos un poquitito mal, nos tire el saco de alguna sisa, pero en la práctica es lo que ha funcionado. Perfecto, muchas gracias. Juan, vos hoy estabas levantando la mano. No sé si querés preguntar algo. Sí, cómo no. ¿Me escuchas? Sí, Mira, sí, Juan, lo escuchamos. ¿Cómo es? Yo la verdad es que bien, la charla, bien, pero hemos hablado mucho sobre las casas, hacer vivienda, y lo que nosotros tenemos es un problema institucional en nuestra patria, en nuestra nación, donde no se toman determinaciones. A ver, hace 60 años que estamos discutiendo lo mismo, hace 60 años que venimos con la misma política, no sabemos si somos estatistas, somos liberales, todos los días cambiamos, todos los presidentes vienen con su librito abajo el brazo y nadie trae un plan a 10 años. Lamentablemente esta es una realidad, y yo provengo de la línea del desarrollismo, y el desarrollismo te dice bien claro, si vos no bajás los impuestos, o sea, primero, no bajamos los gastos del Estado, que eso se llama austeridad, y que cada uno de los argentinos en nuestras casas sabemos lo que es la austeridad. Lo que lamento que los que llegan al gobierno parece que no pasaron por la austeridad nunca. Entonces, si no bajamos los gastos del Estado, no bajamos los intereses, no bajamos los intereses de plazo fijo, vamos en contra del mundo. En el mundo bajan los intereses y aumentan los empleados. Y nosotros aumentamos los intereses y tenemos más desocupados. Así que no hay un plan institucional. Y desgraciadamente, estamos hablando de algo que ya nos acostumbramos. Che, el que me toma la casa me la toma. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien puede tomar una propiedad? ¿Por qué este señor ahí de Buenos Aires, los movimientos sociales, puede tomar un campo y no le pasa nada? ¿Qué nos pasa en el país? ¿Qué nos pasa en la institución? ¿Para qué hay un presidente de la nación? ¿Para qué hay legisladores? ¿Para qué? ¿Y para qué está la justicia? ¿Para qué están los jueces? Si nadie me defiende, yo para salir a buscar tengo que hacer los trámites y contratar un abogado, como dice acá el doctor D'Alessandro, que tengo un problema mayor. Pero ¿por qué nos hemos acostumbrado? Hay tanta inseguridad en el país nuestro, inseguridad institucional primero, inseguridad de la calle, inseguridad laboral. Hay tanta inseguridad que lo único que hablamos ahora es de inseguridad y no hablamos de producción. Bueno, esa es mi preocupación, lo escuché atentamente al doctor, pero lamentablemente, si no tenemos las personas que gobiernan, sea este, el otro, no hago distinción de nadie, así que, pero sea este gobierno, sean estos jueces, si no actúan de acuerdo a lo que dice la ley, la Constitución,
señores, tenemos un problema muy serio y nosotros seguimos con una inflación. Y yo les digo, ¿quiere que les diga una locura? Este gobierno ha emitido tanta, pero tanta plata, que si en vez de haberla emitido para decir que nos curan a todos en salud, en vida, hubiéramos construido casas con ese dinero, daríamos casas, vivienda a la gente. Pero no le estamos dando trabajo. Le seguimos que la gente que produce se esté fundiendo. Entonces, claro, seguimos hablando de la inseguridad. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos una última pregunta, Mauricio, acá en el chat. Sí. Dice así, consultarle a Mauricio si ve futuro en la Argentina, porque pasan los años y se empeora en todos los aspectos esenciales de una nación ordenada. Bueno, es una complicada. Sí, bueno, yo lo escuchaba a Juan recién. Yo cuando yo tenía 15, 16 años, año 74, las maestras de mi colegio normal en Tandil, yo iba al colegio normal con guardapolvo, no tenía uniforme, mi viejo era el dentista del pueblo y me mandaba a la escuela normal mixta General José de San Martín, que era la mejor de Tandil. Era un edificio bueno, eran buenos maestros, y mi viejo decía, a la escuela hay que ir con guardapolvo, hijo. Yo detestaba ir con guardapolvo blanco. Imagínate, a los 15, 16, 17 años uno quería con el último suéter o eso, y mi viejo me decía, esto igual a todo el mundo. Yo tenía compañeros que eran obreros de metalúrgica, hijos de compañeros, también tenía hijos de médicos, de abogados, y muchos de obreros y de gente. Tomábamos el té, o como llamábamos la merienda, se decía en ese momento, en la casa de cualquiera, y en todos había vainilla. No había grandes cosas, vainilla, una torta que hacía la madre. En muchas de las casas podía ver Batman, no en mi casa, porque mi vieja no me compraba televisor. Todavía se lo reclamo. Pero la realidad es que eran todos iguales. O sea, yo sentía que era el hijo del dentista, me daba cuenta de eso, pero iba a la casa de todos y en la casa de todos los valores eran los mismos, en todos había una familia constituida, en todos había para comer algo a la tarde, si no era pan con manteca con azúcar arriba, y la madre de todos estaba en la casa para que todos termináramos de jugar y fuéramos. Las maestras tenían auto, tenían Fiat 600. Yo siempre me quedé pensando eso, ¿cómo podía ser que todas las maestras tuvieran auto? Tenían su Fiat 600, algunas tenían su Fiat 1100, porque ¿saben cuánto era la pobreza en el año 1974 en la Argentina? 3,4%. 3,4%. Por eso yo no veía pobre, porque no había. O sea, no había en Tandil pobres en el sentido de casi rozando la indigencia como lo vemos. En el año 80, después de la dictadura militar, o sea, un plan al servicio del robo organizado de los Martínez de Dios y los grandes capitales, la gente desaparecida. ¿Cuánto era el nivel de pobreza en 1980? El 8%, es decir, del 3,4 había sido al 8%. Cuando se va Alfonsín en 1989 con la hiperinflación, la pobreza llegó al 41%. Viene Menem, logra parar la suba del dólar con la convertibilidad, la pobreza al 20%. Cuando se va Menem después del tequilazo, la pobreza ya que había estado en el 20 con Cavallo, ya estaba otra vez en el 20 y pico, casi llegando al 30. Viene de la Rúa el 2001, la pobreza se va al 51%. Después del kirchnerismo que supuestamente, digo, no estoy haciendo peyorativo, le devolvió a la gente el poder adquisitivo, logró la recuperación de la clase media. La pobreza cuando se fue el kirchnerismo era del 30%, es decir, estábamos igual que en el peor momento de Menem. Estábamos 10 veces casi arriba del gobierno de María Estela Martínez de Perón con Mondino, o sea, que era el ministro de Economía de esa época, ¿se acuerdan? No me lo toquen a Mondino, le dijo a Casildo Herrera, los más viejos seguramente lo recordarán como yo. Es decir, y hoy, después de
todos estos años de democracia, la vuelta de un gobierno populista, el fin de la era de Macri, que nos condenaba supuestamente a la entrega apátrida y al endeudamiento perverso, seguimos teniendo el 40% de pobreza. O sea que ese pibe que en el año 74 no encontraba un pobre entre todo su colegio, hoy en ese mismo colegio tendría un 40% de sus compañeros, en el curso de 34 o 35 personas, tendría 15 de sus compañeros que no tenían ni casa, ni merienda, ni televisor, ni nada digno para poder sentarse. Entonces, esto es lo que se percibe. Ahora, ustedes me preguntan, ¿soy pesimista? No, soy optimista. ¿Por qué? Porque así como creo que lo único que hay que mantener son los valores, y uno de los valores es el valor de la inversión privada, el valor de la gente, del esfuerzo personal. No creo en el Estado presente, es un gran cuento. Fíjese lo que pasó con esta pandemia. El Estado presente nos iba a salvar de todo, la cuarentena era el mejor, era un gobierno de científicos, 4 pelotudos nos mandaron a guardarnos, perdón las damas, nos mandaron a guardarnos en casa, y 7 meses después tenemos más muertos que en Inglaterra, más muertos que en Italia, más muertos que en España, más muertos que en Estados Unidos por millón. O sea, todo este cuento del Estado presente, una gran mentira. Nos hicieron creer eso, nos vendieron eso, como dice Juan, emitieron a lo loco para poder sostener este relato artificial, y después, como todo, la gente que se contagió o no se contagió dependió pura y exclusivamente de su cuidado individual, porque le terminaron diciendo a la gente, metete en la casa porque si no te agarra el virus. Para eso teníamos, llenamos de camas Tecnópolis, usaron 4 camas de las 2000 de Tecnópolis. ¿Quién le puede confiar al Estado el manejo de una pandemia cuando compran fideos más caros que en el chino de tu casa, al doble del chino de tu casa, y el pelado compra barbijo al triple de lo que vale en la farmacia de tu casa? Es transversal a todos los partidos políticos. La realidad es que los estados administran mal porque la guita no es de ellos. Decía Milton Friedman, y termino porque era la última, hay 4 formas de gastar la plata. La tuya, que te ganaste vos, en las cosas que vos querés. Nadie mejor que vos para saber cuánto vale el esfuerzo y qué cosas querés. La de otros en vos. La de otros en vos. O sea, vos agarrás la plata que es de otro y te la gastás en vos mismo. Obviamente que no tenés conciencia de cómo, y entonces comprás lo que se te antoja, porque como no te costó ganarla. La tercera forma, la de otros en otros, que es la que muchas veces el Estado presente dice que es la mejor manera. Es decir, vos agarrás la de otro, la de todos los impuestos, y la gastás en otros. Como no te costó nada, porque el que se rompió el culo para darte la guita fue otro, no sabés lo que vale. Y la gastás a la gente le decís, esto es lo que te toca, le das lo que se te antoja, un par de zapatillas, un celular, una casa o lo que sea. Es lo que los gobernantes quieren hacer claramente para tratar de ganar o congraciarse con la gente. Y la cuarta, la que sabemos que es la peor de todas, es la guita de todos nosotros en vos, en tu propio beneficio. Lo que muchas veces hacen los gobernantes, y ya sabemos, es el resultado de lo que convierte a la democracia en cuestionable, digamos, lamentablemente, porque el mejor sistema, así como el capitalismo es un gran sistema, el mejor sistema de todo es la democracia. Todos los que han tratado de apartarse de eso no han resultado. Pero claramente estamos viviendo, yo soy optimista, aunque no debiera serlo, tengo 4 hijos, 2 viven en Estados Unidos, 2 acá. Y yo siempre digo lo mismo, los 2 de allá estudiaron en Estados Unidos, se fueron a hacer la universidad allá, hicieron un máster, tienen su familia allá, son felices, pero los de acá viven en Argentina y yo les veo la cara y los veo bastante más felices que los que están allá, y confío en que van a poder salir adelante, si no, estaríamos tratando de emigrar. Yo creo que sí que vamos a salir, porque bueno, este es un pueblo maravilloso,
pero la única forma que eso ocurra es señalándole o marcándole a la política que tiene que dejarse de jorobar, que volverse más austera, como dice Sagarda, como dice Juan, y básicamente que para gastar la guita de nosotros, por lo menos lo tiene que hacer también como nosotros, dejarnos de mentirnos con esta historia. Están comprando las vacunas, ya llevan 46 millones de dosis compradas. Todavía no apareció la vacuna y ya compraron 46 millones de dosis. O sea, claramente tuvieron que sacar a HL Pharma, que se había metido en la vacuna rusa. Yo hablé con el Instituto Gamaleya, tengo un amigo ruso increíblemente, y hablé con el Instituto Gamaleya. Ya aparecieron los comisionistas de la vacuna. En la emergencia, la política está feliz. No hay mejor cosa que... Mirá lo que pasó con la política en estos 7 meses. Todos cobraron el 100% del sueldo, a ninguno le faltó un mango de nada, y tuvieron emergencia. Pudieron comprar el precio que se les antojó. Compraban azúcar, que valía 20 pesos el kilo, lo compraban a 40. Se lo revendían a los punteros políticos a 60 y los punteros lo vendían en el almacén de la casa, el de la esquina de la casa, a 80. Caso de loco. La emergencia es el momento ideal para que los políticos choreen de la manera más burda y más brutal. Espero que no haya muchos políticos acá. Quiero aclarar que yo soy concejal de Tandil, así que me estoy autoincriminando. Lo único que tengo a favor es que no cobro el sueldo. Y les voy a contar un último secreto. Yo no cobro el sueldo, yo pensaba donar el sueldo. Junté el sueldo en una caja, eran a valores de hoy 100.000 pesos, el primer sueldo de 2017, cuando yo había prometido que se lo iba a llevar a un cura que está enfrente, se llama el Padre Troncoso. Junté toda la plata y me fui con los pesos, quería que el cura viera que era mucho, que la verdad, ¿no? O sea, cuando vos hoy le regalás plata a alguien, le regalás billete de 100, porque para que parezca, o sea, si le llevaba el otro es nada. Entonces llevé todos los billetes y iba cruzando. Mientras iba cruzando, viene un tipo que trabajaba en el consejo con nosotros y me dice: doctor, yo gano nada más que 10.000 pesos por mes y veo que usted le va a donar al cura 100.000 pesos. Sí, mire, yo con 5.000 pesos más por mes perdí 5.000, le di 5.000. Llegué al bar de enfrente, se llama Antonino, me senté con la caja que le iba a llevar al cura, que ya me estaba saludando, el Padre Troncoso, esperándome, y una señora me dice: doctor, lo vi recién, sé que usted es tan buena persona, le va a donar al Padre Troncoso. Le voy a contar lo que me pasa. Tengo un problema, mi hijo se quedó sin trabajo, necesito 10.000 pesos para una placa. Ya quedaban, en la pila de Troncoso, quedaban 85. Claro, una vez que se avivaron que yo largaba plata de la caja, imagínate, cuando llegué a lo de Troncoso, hacía así en la caja, me quedaban 20.000 pesos. Entonces el cura me dice: ¿esto es lo que usted cobró? Le digo: no, cobré 100. Ah, pero usted me dijo 100. Resultado, tuve que poner 80 de mi bolsillo y me fui de ahí a la oficina del Consejo Deliberante y le dije: renuncio al sueldo, no quiero ni que me lo paguen, no quiero nada, no quiero tener un solo peso. Quédenselo ustedes y gástenlo como puedan. Esta es una de las realidades de la Argentina. Así que, bueno, nada, con esta idea, espero que no sea demasiado pesimista y que podamos cambiar y que tengamos fuerza para que nuestra Argentina mejore. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. No, gracias muchísimas gracias por también por el optimismo que nos dejás. Sí, la última Porque, parte no fue tan optimista, pero me hubiese gustado ser más optimista. Pero bueno, no es un buen momento para el optimismo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y ahora un aplauso para Mauricio. Ustedes. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por todo. Gracias por escucharme. Hasta luego. Hasta luego. Chao.